Amigos, buenas noches. ¿Sabían ustedes que hay personas que les pagan a los brujos o brujas para que les brinden protección? Para que los blinden y así las balas de los enemigos no los toquen. Esto suena interesante e imposible, pero no. En Colombia, en El Salvador, en México, en Nicaragua, las brujas y brujos, además de chamanes, son pagados para cruzar las cargas, para ayudarlos en el tráfico de cosas. Pero bueno, la siguiente historia que les voy a contar esta noche ocurrió en el estado de San Luis Potosí y es un evento real, algo aterrador. Un encuentro con un ser aberrante, pero también con unos narcos. Y lleva por título Los narcos y la bruja de San Luis. Relatos de rancho con brujería y nahuales 100% reales. Muchas veces hemos escuchado hablar de estas historias en donde la gente narra que por las noches son visitados por extraños animales, así como hombres y mujeres, o incluso por cosas que no tienen forma física, los cuales se acercan a las casas, por lo general a donde hay niños recién nacidos o mujeres embarazadas, para causar desgracias. Estos seres existen, y más en la zona huasteca. Pero lo que les quiero contar fue un evento aterrador, uno que pasó en esos años. Bueno, quiero decirles que estos seres son nahuales, al igual que brujas, los cuales para no morir o envejecer, además de enfermar, tienen que alimentarse con sangre humana, especialmente de niños libres de sal. Esta historia que les estoy contando sucedió en mi rancho de San Luis Potosí. Es algo que se sale de la realidad y de hecho por este relato casi nos volvemos locos y más porque lo vivimos en esa época. Esto que cuento pasó hace como 30 años en la sierra de San Luis Potosí, en un lugar llamado Bocas. Recuerdo que en aquel entonces yo tendría como 10 años de edad. Era de familia sumamente pobre. No pasábamos hambre, pero tampoco comíamos hasta llenar. De hecho, no teníamos zapatos. Y si hablábamos de ropa, recuerdo que solamente tenía 2 pantalones y una camisa. Pero bueno, toda la gente del rancho vivía igual que nosotros. Lamentablemente, en esa época, o comías o te comprabas algo para vestir. Y en nuestro caso, mi padre nunca nos dejó sin alimentos, a pesar de que no teníamos lujos. Pero bueno, todos éramos pobres, menos una extraña señora que vivía en el cerro. El esposo de esta mujer era un distribuidor de polvo y, como quien dice, un traficante. En esa época también contrataba a hombres, mujeres y jóvenes para que cultivaran la hierba, aquella que cruzaban para su venta a los Estados Unidos. Cuenta la historia que cierto día el hombre de esta mujer se topó de frente con los enemigos y, a pesar de que tenía la protección o el blindaje de su esposa la bruja, pues este no soportó los impactos de la bala y la verdad le perforaron el corazón y le arrancaron la vida en ese instante. 2 de los hijos mayores de la bruja también habían muerto años atrás de un balazo en el corazón, cuando los confundieron con nahuales. Por cierto, por si esto fuera poco, cuando los cazaron, la piel de los difuntos se infectó y allí dejó ver un cuerpo semihumano en ambos, lo más parecido a una aterradora bestia híbrida. Por ese motivo, ella era la supuesta viuda del narcotraficante, o al menos en el rancho eso se contaba. Si bien recuerdo, su marido no había sido millonario, porque falleció recién que se iniciaba en el tráfico de drogas, pero eso sí, le había dejado lo suficiente como para vivir plácidamente el resto de su vida. Todos en el rancho nos preguntábamos de dónde sacó el difunto todo eso para vivir con lujos y propiedades, porque aparte, ellos desperdiciaban lo que nosotros soñábamos comer. La pregunta en todo esto fue,
¿Cómo rayos mataron al señor cuando se suponía que su esposa la bruja había hecho la oración de protección, como siempre? Pero la respuesta pronto llegó. Se supone que su mujer era una bruja negra, la cual despertaba demonios, quitaba gente del camino y le daba un escudo especial para que durante los enfrentamientos ni una sola bala los rozara. Pero pues allí pasó todo lo contrario. La viuda tenía caballos, vacas, toros y de todo. Y además, ella no tenía que mover un solo dedo, ya que hasta trabajadores tenía para su servicio. La misma gente del rancho, mis padres y tíos, afirmaban que ella era una real bruja, una patada de Satanás, una mujer con el don de poder hablar con el diablo. Además, sus hijos, que también eran narcos, se convertían en bestias nahuales, los cuales sin problemas quitaban a los enemigos del camino. Pero lamentablemente, sin darse cuenta, otra bruja la bloqueó en ese momento, quitándole sus poderes por unas horas. Y fue allí donde su marido y los hijos mayores fallecieron atravesados por las balas. Después de unos años, a la mujer solamente le quedaban 2 hijos, los cuales eran varones, por cierto, insoportables. Estos humillaban a los trabajadores del rancho, les faltaban al respeto a las hijas de los trabajadores. En pocas palabras, eran unos malditos. Pero pues era de esperarse. Su madre era igual de mala que ellos, o hasta peor. A los pobres trabajadores los traían todo el día en friega. Siempre había algo que hacer. Y cuando no, ella se inventaba cualquier cosa, con tal de tenerlos ocupados y dejarlos salir ya noche, casi sin vida, por el pesado trabajo que hacían. No les daba ni un solo minuto para descansar durante el día. Y el problema no era ese. La cuestión era que les pagaba una miseria. Y como en esos tiempos no había economía, ellos no podían despreciar ese miserable trabajo. No les ofrecían ni un solo vaso de agua en todo el día, mucho menos un taco. Y para colmo, seguido desaparecía uno que otro campesino, y de él ya no sabían nada. Los narcos, hijos de la bruja, siguieron con el negocio del tráfico, y en pocos meses se extendieron en esa época. Ellos emplearon santería, brujería y otros recursos para ser los únicos distribuidores de la zona. Gracias a su madre la bruja negra, el negocio cruzó fronteras, y a pesar de que otros cárteles del crimen querían el territorio, estos hombres los enfermaban, o de plano, el ejército o la policía militar los detenían fácilmente. Algo extraño pasaba. Esta bruja o mujer de la que les cuento, en poco tiempo se ganó el odio y desprecio de diferentes capos, especialmente de los narcos de esa época, y para eso estaban decididos a buscar una forma de quitarla de su camino, y esto para siempre, así como lo hicieron con don José, el narco de la Huasteca. Todos odiaban a esta mujer y a sus hijos, pero pues le tenían bastante miedo, porque era una bruja, y una de las malas. Si algún campesino dejaba de trabajar con ella, pues la bruja los visitaba y los enfermaba en minutos. Y si éste tenía bebés, pues sin misericordia llegaba en las noches y los chupaba y fallecían prematuramente. Pero no solo eso, si este hombre no tenía familia, esta bruja lo trabajaba con magia, para que éste jamás encontrara trabajo en ninguna parte. Por eso en poco tiempo se hizo de una mala fama en San Luis Potosí, y más porque disfrutaba de su riqueza, con cosas, unas malas que en verdad hacía. Por ejemplo, esta bruja no consumía alimentos preparados, ni mucho menos sus hijos, aquellos que trajeran sal, porque tenía una fijación asquerosa. Pues resulta que ellos disfrutaban salir de su casa muy temprano, a tirar toda la comida que habían preparado el día anterior. Tiraban infinidad de ollas a donde había una zanja, y allí vaciaban todos estos alimentos,
los cuales estaban en perfectas condiciones. A veces no tenían ni una sola probada, o simplemente ya estaba fría la comida, y ese era el motivo suficiente para que ellos la botaran como si fuera desperdicio. Tiraban pollo, carne de puerco, bisteces, pastas suculentas, enormes manjares, ante la mirada hambrienta de los pobres campesinos. Algunos pobladores, desesperados por el hambre, cuando esta mujer se marchaba, pues corrían para tomar los alimentos, como si fueran animales. Allí los pobres se metían para comer. Aunque no me lo crean, cuando calmaban su hambre, algunos agarraban lo que podían para llevarles a sus familias. Todo esto mientras los miserables y despreciables hijos de la bruja observaban, con una cara de burla, porque ellos tiraban excremento en los alimentos. Había ocasiones que en los bordes de la zanja, la señora dejaba tazas con chocolate y café, pero en realidad eran heces fecales, y varias veces mientras los pobres trabajadores se peleaban allí por la comida de la zanja, los hijos de la señora sacaban cubetas nuevamente de eso y se las aventaban encima de la comida para que ya no la tocaran. Esto que les cuento era lo más asqueroso y bajo que un ser humano pudiera soportar, y más si era pobre o hambriento. Pero pues estos hombres siempre hacían lo mismo. Se aprovechaban de su posición económica y del dinero que les había dejado su padre el traficante. Señor Chemo San Juan, si les cuento a detalle todo esto, es porque un compadre de mi padre trabajaba con esa señora y en esa ocasión cuenta de estas cosas. Aparte, que llegaron a oídos de otra bruja, la cual no era tan mala, y vino desde tan lejos para darle un escarmiento a estos malditos. Que como a los 6 meses al pueblo llegó una guapa y atractiva mujer, una que también era bruja, y tenía fama de ser cruel, pero a niveles inimaginables, y había venido a cazar a sus enemigos y a terminar con ellos. De paso también quería lastimar a los habitantes del rancho, pero al darse cuenta de todo lo que ya vivíamos y de lo que nos estaba pasando por una mala situación, pues gracias a la otra bruja se sorprendió y ya no había nada más que hacernos. Así que, al final de cuentas, ya estábamos humillados y despreciados por aquella bestia y sus hijos. Así que para empeorar nuestras vidas, al pueblo había llegado otra bruja, y ahora sí estábamos totalmente perdidos. Como por arte de magia, la forastera optó por aniquilar a su enemiga, y muy pronto estaba por desatarse un duelo de brujas, una auténtica batalla. Así que al día siguiente, esta mujer fue a visitar a la familia de los malditos, los cuales ya eran dueños de medio pueblo, aquellos que vivían muy bien. A decir verdad, la bruja y sus hijos tenían una perfecta posición económica. Esta extraña mujer fue solamente con el pretexto de pedir un poco de comida, y como era de esperarse, la mujer la intentó humillar sin imaginar que estaba frente a una potente bruja. Doña Chencha le ordenó a la recién llegada que se esperara porque le iba a traer un plato atiborrado de suculenta comida. Cuando se lo trajeron y se lo ofreció, ésta le tiró la comida al piso y se la escupió cuando estaba justo por comérsela a la visitante. En verdad, que no tenía miedo ni piedad de Dios, porque esto lo hizo delante de esta mujer. Eso hizo que la forastera reventara en cólera y en segundos comenzó a cambiar totalmente su cuerpo. Pasó a ser lo más parecido a una bestia, una impresionante, sedienta de sangre, un ser increíble. Cuentan los campesinos, ahí entre ellos, por ejemplo mi padrino, que tuvieron que alejarse corriendo de la casa, pues se desató una masacre sangrienta y horrible. De hecho, cuando vieron que la joven mujer se volvió un nahual, gracias a Dios lograron escapar. Eso sí, sin darles tiempo de nada, esta potente bruja primero lanzó a la señora por los aires, haciéndola impactar contra las puertas
paredes e incluso en el techo de la casa. Por su parte, los cobardes no lograron sobrevivir porque estos, en ese momento cuando trataron de convertirse en nahuales, mejor abandonaron a su madre, pero la bruja ya no se los permitió. Fue allí que velozmente los agarró de los pies y en segundo los neutralizó. Después, con los cuerpos de estos dos miserables, rompió todas las ventanas. Finalmente, por debajo de la puerta, comenzó a escurrir sangre y en ese momento ya todo había terminado. Lo más asombroso de esto que cuento fue que ningún trabajador, a pesar de que tenían miedo, se fue del lugar. Dice mi padrino que esto fue porque tenían un gran rencor hacia la señora y especialmente hacia sus hijos. A pesar de que su miedo era grande, también le tenían miedo a esta nueva bruja que había llegado, pero todos querían asegurarse de que tuvieran su merecido por lo cruel que los trató y por lo malo que fueron con ellos. Al final de cuentas, esta nueva bruja no dañó a los campesinos, comprendió que ya habían sufrido lo suficiente. Solamente salió de la casa completamente agotada, eso sí, con toda la cara manchada de sangre. Antes de retirarse los maldijo y les dijo que renacerían en bestias para pagar sus errores, y después se alejó caminando y ya nunca más la volvieron a ver en San Luis Potosí. Como nunca falta un curioso, como quien dice, alguien más de la cuenta, bueno, uno de los campesinos se acercó de más a la casa. Se quedó parando por unos segundos, pensando en buscar alguna riqueza de estas personas. Y al poco tiempo, los que estaban afuera escucharon un grito muy aterrador y segundos después, el tipo salió corriendo de la casa y resbaló con toda la sangre que estaba en el piso. Y atrás de él venía un gigantesco cerdo, uno que intentaba alcanzarlo para morderlo. Al ver a la bestia, todos se alejaron corriendo despavoridos. Para eso tuvieron que ayudar al señor, pues estaba siendo agredido por un cerdo, el cual le estaba mordiendo la pierna. Se trataba de un animal deforme, por cierto muy feo, y le faltó poco para arrancarle la pierna a este señor. Para terminar les diré que desde aquel día ya nadie se acercó a la propiedad, y más porque desde entonces se podía ver a un grupo de 3 salvajes cerdos que caminaban por el rancho, los cuales devoraban los alimentos podridos, aquellos que estaban contaminados con heces fecales, además de la fruta que caía de los árboles. Al final de cuentas, todos dijeron que esta bruja los convirtió en seres malditos, en unos nahuales cerdos, los cuales jamás descansarían en paz. Gracias. Relato, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de eventos reales del señor Luis Antonio Pérez de San Luis Potosí. Amigos, este relato que les acabo de contar es muy parecido a otros que me llegaron de Toluca, de Puebla, de Hidalgo, donde dice que en los años 50 o 60, cuando la gente desperdiciaba la comida o humillaba a la gente o no compartía sus alimentos, estos se convertían en cerdos. Curiosamente es la misma temática, ya que algo los convertía en un animal que deambulaba por las noches y se alimentaba de los restos de aquellos que tiraban ellos. Pero bueno, posiblemente es coincidencia, pero no. Este relato que les acabo de contar sucedió años atrás, a donde apenas iniciaba el narcotráfico. Y ni hablar de las brujas o de las bestias nahuales, los cuales ya llevaban siglos de existir en el país. Lo que me sorprende de esto que les acabo de contar es que yo no sabía que habían brujas que te blindaban el cuerpo para que las balas no te tocaran. Y ahora comprendo por qué muchos marinos, militares o federales que han trabajado conmigo en diferentes áreas de seguridad me han contado que efectivamente llegaron a dispararle a esas personas y que éstas no sangraban o que las balas no los atravesaban. Y ahora comprendo por qué motivo. Gracias. Hasta aquí el relato de esta noche.
Que Dios me los bendiga, que me los cuide mucho y les deseo un excelente descanso. Gracias y hasta mañana.